Bueno, pues yo voy a empezar diciendo que en la Feria del Libro del año pasado, de este año, estaba invitado por Biblioret a un panel y éramos 5 panelistas ahí en la Feria de Exposición y llegaron 4 personas. Entonces yo dije, con ese antecedente, con aguacero y con partido de fútbol, pues bueno, va a haber 2 personas, pero no importa. Así que estoy realmente impactado por la capacidad de convocatoria que tienen entre ustedes mismos y que dadas las circunstancias esté tanta gente compartiendo con nosotros este rato. Cuando nos contaron que había esta reunión, yo dije, bueno, pero ¿qué voy a hablar para no decir lo mismo? Porque yo recuerdo que Tirado Mejía decía, yo solamente tengo un discurso, lo único que cambia es el público. Y dije, no, yo tengo varios discursos, entonces, ¿cuál voy a echar esta vez que no haya echado realmente nunca? Y decidí que voy a hablar sobre la experiencia de la revista Aportes. Bueno, la experiencia está reseñada en forma exhaustiva en las páginas web de Dimensión y la mía, pero como hay como lecturas muy macro y muy sintéticas que nunca he planteado. Entonces, dentro del marco de cuál podría ser el legado de Dimensión Educativa, yo no venía preparado. No, una minutica para no se me olvide la mitad de lo que voy a decir. A ver, yo no sé esta generación qué tanto alcanzó a reconocer la revista. Yo creo que muchos de ustedes conocen algunos números. Pero realmente en nuestra generación la revista fue una cosa muy significativa, creemos. Nunca nos propusimos de entrada hacer una obra como esa, pero resultó. La revista tiene prácticamente 60 números, 58 publicados en impreso, hasta el número 58. El número 60 es la sinopsis del trabajo de la revista Aportes, que ya está montado en la web, nunca ha salido publicado, pero está en la web. Y la número 59 son una serie de videos, entre los que obviamente se contará donde tratamos de hacer como balances y recapitulaciones del trabajo de Dimensión. O sea, son 60 números que resulta una cifra muy grande para lo que son la mayoría de los proyectos editoriales, que tienen 3, 4, 5 números y mueren, ¿sí? Es una revista que se vendió, o sea, no son como los periódicos que muchos sacamos, que terminaban siendo regalados a los compañeros o comprados de pura comiseración, que terminaban útiles para envolver la panela, ¿sí? Sino fue vendida a precios súper módicos. No sé, hoy día una revista de esas podría valer, podríamos venderla en 5.000 pesos. Equivalente en esa época podrían ser 500 pesos o 1.000 pesos. Y se sacaron 50.000 números. Esto es una cifra exorbitante para 4 gatos que hemos sido siempre nosotros. Circuló en muchos lugares de Colombia con muchas dificultades. Hasta hoy día es difícil conseguir un libro que saque la Universidad de Antioquia porque está en Medellín, hoy día. Pues imagínense usted hace varios años cómo esto de enredado.
Es una revista que tuvo, uno de sus papeles era la difusión del pensamiento latinoamericano, que en esa época era muy difícil, no era la era del internet, y poder encontrar artículos calientes sobre el problema actual, sobre los debates que se estaban dando. Eso era porque alguien pasaba por Colombia y dejaba una ponencia, o porque nosotros teníamos la oportunidad de ir a otro país y conseguir unos libritos o cosas por el estilo. Pero en la revista hay cerca de 250 artículos de 22 países. O sea, nos encargamos de difundir el pensamiento latinoamericano en el campo de la educación popular. Y simultáneamente aparecen muchos artículos elaborados por nosotros. Pero tener acceso a cuestiones del Brasil, de España incluso, México, Perú, Chile, pues esto fue una cosa maravillosa. Obviamente los términos actuales son distintos. Sin embargo, el impreso sigue teniendo mucha vigencia, pero ya hay que recontextualizarlo en términos de todo lo que es lo virtual. La revista nace en 1982 y muy curiosamente nace en una charla de la Universidad Pedagógica, que la gente decía en esa época: ¿y dónde conseguimos de esas cosas que ustedes están hablando? Y dijimos, pues sí, hasta el momento no se puede conseguir. Y dijimos, pues hagamos un trabajo para conseguirlo. Uno de los miembros fundadores de Dimensión es un sacerdote salesiano, que se llama Mario Perezón. Y los salesianos tienen una tradición muy grande en artes gráficas. Entonces Dimensión contó con una imprenta desde su inicio, una imprenta pues que hoy día no tiene ningún sentido, ya es, pues en esta era digital es una cosa medio absurda, pero que en esa época era una maravilla. Era tan maravillosa que, por ejemplo, el ejército tenía un programa para contactar a la gente que arreglaba las máquinas impresoras y les pagaba porque dijeran dónde iban a arreglarlas, porque era la forma de difundir el pensamiento en esa época, ¿no? A nosotros nos lo contó uno de los muchachos que trabajaba con nosotros, el general no sé qué, en la brigada no sé qué, le había dicho, porque él lo hacía en varios lugares, que leía los nombres y que le pagaba. Y él yo creo que era una mezcla entre prudencia y susto, dijo que no se metía en eso. Pero para mostrarles las complicaciones que podía tener una pequeña imprenta en esa época. Bueno, obviamente yo no voy a hablar aquí de todos los ángulos o de las facetas de la revista, porque entonces Leire comienza a pasarme hojitas diciendo que ya se me acabó el tiempo, así como decía. Voy a hablar básicamente de lo que yo creo que fueron como los grandes hitos a propósito de la revista, que pues como de alguna manera lo he planteado, era un reflejo de lo que estábamos viviendo nosotros como institución y como personas, pero que también era una expresión de lo que se estaba viviendo en América Latina sobre este campo de la renovación de la educación con los sectores populares. Nosotros tenemos como 3 grandes líneas de trabajo que se expresa a lo largo de esos 58 revistas. Bueno, nuestra primera línea de trabajo, que es muy cercana al 82, son todas las luchas centroamericanas. Nosotros vivimos en Nicaragua, estuvimos relativamente cerca, por lo menos en espacio y en amistades, de todo el proceso salvadoreño,
creíamos que realmente se estaba incendiando Centroamérica y de ahí en adelante seguía América Latina. Si Nicaragua venció, Salvador vencerá, era la época. Y ahorita tenemos a Daniel Ortega como presidente por 45ª vez en Nicaragua. Entonces, bueno, eso ya es harina de otro costal. Ya se van pervirtiendo los sueños, ¿no? Por miles de razones que no es el caso entrar a analizar. Pero estuvimos muy cerca de las luchas centroamericanas y fuimos uno de los mayores difusores que existían en esa época. Por ejemplo, difundimos todos los cassettes de Carlos Mejía Godoy sobre la música latinoamericana. Eran cassettes muy lindos, cassettes, yo recuerdo por ejemplo cassettes que, bueno, muy rojos también, estaban en guerra, y cassettes donde se enseñaba a través de una canción a armar y desarmar un falso, una ametralladora, ¿no? Esto lo difundíamos nosotros y por ahí debe andar todavía muy complicada la situación. Pero viene toda la crisis de los paradigmas socialistas, viene la amnistía o las negociaciones del FMLN en El Salvador, vienen la caída del muro de Berlín que está cumpliendo sus 25 años en estos días, viene la amnistía con el M-19, se cambia por completo toda la situación sociopolítica que se está viviendo a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Entonces, si uno revisa las revistas, poco a poco vamos disminuyendo el número de temáticas sobre las luchas centroamericanas y vamos pasando a otras temáticas. Y precisamente las otras temáticas son para dar respuesta o tratar de dar respuesta al nuevo horizonte que se nos planteaba. Es decir, ya los socialismos reales habían mostrado montones de defectos, los horizontes se habían desdibujado, los sujetos habían cambiado, se ha abierto el mundo, dejaba de ser solamente el problema económico y político y pasaba a lo cotidiano, en fin, a lo afectivo. Entonces no lo conocíamos, nadie lo conocía y teníamos que comenzar a explorarlo. Yo recuerdo que la primera revista que nosotros sacamos, la número 1, se llamaba, era sobre la juventud, que era una ponencia que había hecho un sociólogo nicaragüense sobre el papel que jugó la juventud en la revolución nicaragüense. Y él mostraba allí que la juventud no se había incorporado al Frente Sandinista por razones de orden, digamos, conceptual. Un muchacho no sabía diferenciar entre el Che Guevara y el Chef Guevara, no tenía ni idea. Él se incorporaba en el frente por razones muy distintas que tenían que ver más con su característica de joven que con su característica de revolucionario, por ejemplo. Esa fue la primera revista que nosotros sacamos. Pero bueno, para hacer frente a esta incertidumbre de tener que plantearse un nuevo mundo y unas nuevas metas, nosotros comenzamos ya como segunda línea. La primera había sido la difusión de todo el mundo, toda la problemática centroamericana. Los comenzamos a lanzar con una línea de investigación. Dijimos, para conocer lo que no conocemos, necesitamos formarnos como investigadores. Y en 1985, miren, muy cercano a las primeras revistas, nosotros publicamos quizás una de las primeras materiales que hubo en Colombia para difusión masiva, la investigación acción participativa. Un aportes, el número 20, fue sobre investigación acción participativa. Ya había estado el Consejo del primer Congreso Mundial de Cartagena, que debió ser como en el 83, en el 84, 77 fue, en el 77, nosotros estábamos un poco atrasados pensando en otras cosas. Y de ese aportes que se volvió emblemático, sacamos 6 números a lo largo de toda nuestra historia, pero 6 números distintos. El mismo título,
y un solo artículo se conservó durante los 6 números, que fue el de Fansborda, que se decía la investigación obra de los trabajadores mismos. Ese fue el único artículo que se conservó en los 6 números. De resto, por ahí desfiló media América Latina, brasileros, argentinos, mexicanos, nosotros mismos también planteamos algunos artículos. Yo recuerdo uno muy lindo que escribí yo, pero lindo entre comillas porque fue una mamadera de gallo. No sé si ustedes han oído a David Sánchez Juliao, que comenzó a explorar el humor negro para trabajar sus críticas sociológicas. Entonces yo escribí un artículo que se llamaba La investigación, acción participativa en chiste y en serio, por ejemplo. Bueno, IAP en 1985. El primer trabajo de etnografía fue el Aportes número 35 y salió en 1991. Allí, por ejemplo, aparecen trabajos de los diarios de campo de la Cruzada de la Federación de Nicaragua. Y en etnografía aparece una segunda edición con nuevos artículos también, por ejemplo, en la etnografía de las plazas de mercado de Bogotá en 1994. Ya en esos artículos comenzaban a generarse puentes entre la investigación, acción participativa de la etnografía, que era precisamente el objeto de la ponencia que nos presidió y que nos ubicó. Un intento por amarrar la investigación, acción participativa con la etnografía. El aporte número 50 trabajó la investigación, acción del profesorado, que era toda la línea, también se hizo referencia al movimiento inglés de Aston House, que dice, bueno, sí, muy bien la investigación sociológica de Fansborda, aunque yo creo que ni la conocía, pero digo como una reflexión tácita, pero es más importante es también importante hacer investigación dentro de la escuela. Y comienza a trabajar con los maestros en la investigación dentro de la escuela. Eso es en el año 2000. O sea, hay una línea que se concreta en IAP, en etnografía, acción participativa, y que culmina, si se quiere, en la investigación del profesorado en el año 2000. Paralelo a esa línea, o dentro de esa línea de investigación, está todos los trabajos de sistematización. Se inician en el Aportes número 32 en 1990. O sea, la década del 80 no es una década dedicada por completo al movimiento centroamericano, aunque hay un peso muy grande en el número de revistas a propósito de esa temática, pero ya comienza a insertarse toda esta línea de investigación. La sistematización tiene 3 números. El 1 en 1990, el Aportes 44 en 1996 y el último en el 2000, como 2012. O sea, esa es una línea de investigación que va paralela a la IAP, a la etnografía, la sistematización. Tiene 3 aportes. Hicimos un intento que nos quedó grande, que nunca nos sirvió, demasiado complejo quizás para nosotros y para la época, toda la investigación hermenéutica, que fue el Aportes 37 de 1993. No teníamos los elementos. Aún hoy en día es difícil leer a un personaje como Gadamer, por ejemplo, para nosotros. Pues en esa época era complicadísimo. En 1993 había 3 gatos en Colombia que sabían que Gadamer no era una marca de carros o de cigarrillos, sino que era un filósofo de la hermenéutica. Hicimos un intento, pero no prosperó el trabajo. A ustedes les toca leer a Gadamer. Menos mal que nosotros nos salvamos de esa vaina, porque eso es muy complicado. Nosotros lo intentamos hacer en 1993. Y otra línea de investigación que fue la investigación cuantitativa. Fundamentalmente se dio en un gran trabajo que hicimos con la UNESCO en 7 países sobre las características de lectura, escritura y matemáticas de diferentes estratos socioeconómicos. Allí hicimos
toda una investigación, por ejemplo en Bogotá, con 1000 sujetos de 22 barrios escogidos al azar, y tuvimos nuestra gran pelea con la UNESCO por todas las deficiencias que pueden haber y todos los límites de la educación cuantitativa, de la investigación cuantitativa, que no se puede invalidar per se, pero que es muy complicado de manejar. O sea, trabajamos mucho la investigación cualitativa e hicimos también alguna pequeña inserción en el campo de la investigación cuantitativa. Todo eso dentro del contexto que les decía de buscar herramientas para conocer y acercarnos a ese nuevo sujeto que era un desconocido para la educación popular. La primera línea entonces fueron la difusión de todo el trabajo de la lucha centroamericana, paralelo inicialmente y después con mucho énfasis todas las líneas sobre investigación, tanto cualitativa como cuantitativa, y una tercera línea que fue la educación popular en forma específica, porque todo esto era, ya lo decía bien el compañero, todo esto era para buscar cómo operacionalizar un diálogo, era el reconocimiento de los sujetos, porque si no los conocíamos, ¿cómo ya los íbamos a dialogar? Pero ¿cómo los conocíamos? Teníamos que investigar. La educación popular empieza por aportes, por ejemplo, de conocer las características de los adultos que asistían a los centros nocturnos de educación. Fue uno de los primeros números. Otro de los números fue las características de los educadores de los centros nocturnos, por ejemplo. Y así nos fuimos, por ejemplo, a trabajos como movimientos sociales y movimiento barrial. Aportes como quienes forman los sectores populares. También era comenzar a pensar que todas las categorizaciones en las cuales habíamos surgido, que eran las de los obreros y el proletariado, se habían pues complejizado. No es que los obreros se hayan acabado, ni mucho menos, pero se habían complejizado y entonces existía todo, por ejemplo, el sector informal de la economía, que era un ilustre desconocido. Publicamos artículos sobre la lógica popular y el aportes, por ejemplo, número 41, se llamaba Pedagogía y Educación Popular, fue publicado en 1994. La refundamentación de la educación fue ¿en qué año? Después del 85, 90 la refundamentación. O sea, no hay una linealidad, Se publicaron también artículos sobre diálogo, del mesianismo y el populismo, el diálogo de saberes en aportes 33, el diálogo en educación, aporte 53, ese se publica en el 2000. Se publican aportes sobre Freire, el aporte es número 4, muy recién creada la revista, es un aporte que difunde un trabajo de Freire en África, nunca se conoció en Colombia, fuera de este lado. Cuando fue Freire en Nicaragua nos lo regaló, yo lo traduje a punta de diccionario y yo creo que me inventé la mitad, la otra mitad con diccionario, aunque el portugués escrito en un contexto temático que uno conoce, pues no es tan difícil, pero sí me inventé la mitad. Después se publican aportes 43 entre varios artículos, entre ellos, por ejemplo, Freire entre el mito y el hito, que se da en 1996, y uno muy último, en el aporte 58, quizás el último que se publica en papel, que se llama Freire, Vigencias y Desafíos, que se publica en el 2000. Bueno, entonces, simplemente quería hacer una reseña, reiterar que la quijotada de la revista Aportes tiene muchos ángulos para analizar, pero quería resaltar precisamente las líneas, la línea de toda la difusión del pensamiento latinoamericano, la línea de todo el rollo de la investigación para tratar de entender esta nueva panorámica que se nos generaba,
y la línea de la educación popular que se amarraba y se articulaba a todo lo anterior. Creo que eso era y no me pasé de tiempo. Sí,